Muchas gracias, Adriana, ahí por la presentación. Como les comentó, vamos a estar hablando hoy día sobre la protección a FCI y el impacto que puede tener en nuestras instalaciones fotovoltaicas. Vamos a contextualizar un poco también el por qué es tan importante en este momento, sobre todo acá en la región de Sudamérica. Vamos a ver algunos casos en los que han habido accidentes, incendios ocasionados por la falta de no tener esta protección, y vamos a conocer también eh, cómo funciona nuestra protección a FCI, además de ver todos los productos de nuestro portafolio que cuentan con esta protección. Así que para comenzar vamos a ver rápidamente un poco para los que no conozcan la marca, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, y de ahí pasamos de lleno a lo que es la presentación. Bueno, Goodwill es una compañía de inversores fotovoltaicos que fue fundada el año 2010 y contamos con una vasta experiencia en todo lo que es energía fotovoltaica, sobre todo en equipos híbridos, que como pueden ver acá, ya estamos comenzando a fabricarlos desde el año 2014, es decir, más de 10 años de experiencia fabricando este tipo de productos, por lo que es una de nuestras mayores fortalezas. Y bueno, esto también lo vamos a ver a continuación cuando veamos el amplio portafolio en este tipo de productos que tenemos. Otro punto también relevante es que nos establecimos ya el 2018 en Europa. Todos sabemos que entrar en el mercado europeo y posicionarse como uno de los líderes de ese mercado es bastante, digamos, un desafío bastante importante para todas las marcas que Goodway ha podido llevar a cabo con éxito, ya que luego de ese año pudimos posicionarnos como el fabricante top uno a nivel mundial de inversores híbridos en todo el mundo. Toda esta solvencia, digamos, que con el pasar del tiempo ha ido ganando la compañía, nos permitió poder listarnos en la Bolsa de Valores de Shanghái, lo que refleja también, digamos, la solvencia económica que ha tenido la compañía, el orden, la gestión, ¿no es cierto? Y eso también se ve reflejado en distintos reconocimientos que ha tenido. Uno de ellos es este que vemos el año 2021 de TÜV Rheinland en Alemania, que nos posicionó por 7 años consecutivos como con el reconocimiento de All Quality Matters, que nos premia, digamos, por calidad de servicio, calidad de producto. Y hay que recalcar también que este reconocimiento de 7 años consecutivos, hemos sido el único fabricante de inversores en el mundo que lo ha tenido durante tantos tiempos consecutivos. Otro punto relevante también es que, bueno, el 2024 se estableció el, el equipo de VIPV en Brasil. Es una línea de negocio que funciona en paralelo a lo que son los inversores, que es lo que nos hemos dedicado hasta el momento. Y esta es una línea que se encarga de, digamos, equipamiento de construcción para sistemas fotovoltaicos. Básicamente son paneles fotovoltaicos no convencionales que pueden conversar con la construcción de un edificio, de una casa, por ejemplo, de tejas solares, balcones solares y, y distinto, digamos, funcionamiento de este tipo de productos. Bueno, acá está un poco los reconocimientos, donde ya les comenté los dos principales, número uno, de inversores híbridos a nivel mundial y 7 años consecutivos con el premio de la calidad de TÜV Rheinland. Nuestra capacidad de producción nos permite estandarizar todos nuestros pedidos, es decir, estandarizar nuestros tiempos de entrega, para poder garantizar a todos nuestros clientes que van a tener sus productos en el tiempo prometido. Esto gracias a las 3 fábricas que tenemos, 2 en China y una en Vietnam, las que nos permiten fabricar alrededor de 35 gigawatts de inversores por año y 2,1 gigawatt hora de baterías por año. Actualmente tenemos instalado más de 73 gigas
de inversores a lo largo de todo el mundo. Como dice acá, tenemos más de 100 países con inversores instalados y estos se dividen en cuatro segmentos principales, donde, como pueden ver acá, nuestro fuerte es el residencial y comercial industrial, pero también estamos creciendo bastante fuerte en lo que es almacenamiento y en proyectos centralizados o equipos ya de utility scale. Nuestra presencia es en más de 40 países, donde paso a paso vamos creciendo acá, sobre todo en la región, y eso es algo en lo que me quiero detener porque muchas veces con muchos fabricantes ocurre claro, hay que tener relación de postventa o de preventa con gente directamente desde China, ¿no es cierto? Y eso a veces resulta un poco tedioso por el tema de la diferencia horaria, de la barrera del idioma, ¿no es cierto? También la cultura es muy distinta. Y lo que busca Budwi es que todas esas relaciones se fortifiquen dentro de la región. Es decir, que los requerimientos tanto de preventa como de postventa sean resueltos específicamente en la región por personal de la región. Y eso es lo que estamos buscando actualmente, con una dotación de más de 50 personas en lo que es Sudamérica, incluyendo Brasil, ¿no es cierto? Y la idea es que todos ustedes puedan tener sus requerimientos resueltos a nivel local y no tengan que estar, digamos, enviando solicitudes a China, por ejemplo, para poder, eh, digamos, resolver todas sus complicaciones o problemas que tengan con sus productos. Bueno, pasando a lo que nos convoca, vamos a ver en primera instancia qué es lo que es un arco eléctrico, un poco de la topología de este fenómeno eléctrico, y luego vamos a ver lo que es la protección AFSI, propiamente tal. Bueno, un arco eléctrico es algo que no, digamos, un fenómeno que no es exclusivamente de las plantas fotovoltaicas, puede ocurrir un arco eléctrico en cualquier tipo de sistema por el que fluye energía. Este básicamente es un arco que se produce, digamos, por la descarga de aire. Digamos, el aire, el hidrógeno del aire reacciona, digamos, con la corriente eléctrica de los dos, digamos, del cable que se separó, se podría decir de alguna manera, de los conductores, y entre ellos se genera una diferencia potencial que basta con que sea, digamos, una distancia entre los dos conectores o conductores de milímetros para que esto se pueda propagar. Entonces, esto genera que el aire, digamos, conduzca la electricidad y de esta manera se produce el arco incandescente, que es lo que se ve acá en la foto. Este arco, obviamente, al tener una gran cantidad de energía, va a emitir toda esa energía, la va a disipar en forma de calor, eh, donde va a poder generar altas temperaturas, en algunos casos de 2000 o 3000 grados Celsius, los que obviamente nos pueden generar un daño catastrófico en cualquier instalación, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de arco, obviamente por las corrientes que manejamos. El primero de ellos es en corriente continua. Este es el más común porque obviamente todos los sistemas domésticos e industriales, en la mayoría, funcionan con corriente alterna. Este arco, si bien puede ser igual de peligroso que el corriente continua, es menos común, o sea, digamos, es menos común que ocurra una falla catastrófica porque por la forma de la corriente alterna en la que siempre va pasando por un punto cero, como se ve acá en la foto, eso fomenta que el arco eléctrico vaya decreciendo con el tiempo. Es decir, puede alcanzar una intensidad, el arco puede alcanzar una intensidad alta, ¿no es cierto? Como se ve acá, pero cuando ya pasa al cero se diluye ese arco y probablemente con el pasar del tiempo esa energía se va a ir diluyendo, porque puede alcanzar la energía, digamos, de crear el arco eléctrico, pero no la energía para que el arco se vaya propagando en el tiempo, como sí ocurre con la corriente continua. La corriente continua, al no pasar por cero nunca, es decir, mantiene un nivel de corriente, el cual podría incluso aumentar en, digamos, en sistemas solares, ¿no es cierto?,
que la corriente es variable según la irradiación que tengamos, podría aumentar incluso la energía de este arco eléctrico y, y sí, de esa forma generar una falla catastrófica. Bueno, acá tenemos el funcionamiento o la diferencia de un arco con corriente alterna y corriente continua. Entonces, como pueden ver acá, tenemos una alimentación en AC y en DC de 220 volts. Entonces, acá vamos a ver que en primera instancia conecta el cable en AC y esta resistencia va a comenzar, a través de esta resistencia va a comenzar a fluir esa energía. Como pueden ver, esto va a empezar a tomar un color naranjo, que quiere decir que se está, digamos, energizando esta resistencia y ahora va a separar el flujo de corriente y se puede ver que es casi imperceptible el arco eléctrico que se genera, ¿ya? Entonces acá vuelve, ¿no es cierto? Y, y vuelve a separarlo, ¿no es cierto? Y no se nota nada, no se nota nada en el video porque en corriente alterna no es tanto el problema que ocurre con un arco eléctrico. Ahora lo va a cambiar a corriente continua y en primera instancia vamos a ver eh, la diferencia de energía que fluye por la resistencia. Como pueden ver acá, la resistencia aumenta inmediatamente de temperatura y apenas se separa, digamos, el flujo de corriente, el arco eléctrico, como pueden ver, es bastante notorio, ¿ya? Entonces, a pesar de que estamos funcionando un voltaje que es bajo, si nos vemos en el caso de una planta, por ejemplo, comercial industrial, que puede tener voltajes de 600 hasta 900 volts, ¿no es cierto? Eh, con 220 ya tenemos digamos, un arco que podría perfectamente generarme un incendio en los paneles. Bueno, eso con un poco el fundamento de un arco eléctrico y ahora pasamos a lo que es directamente la aplicación en plantas fotovoltaicas. Bueno, un arco en corrientes continuas en plantas fotovoltaicas, como, bueno, ya tuvo que haber quedado bastante claro, basta con que tengamos un problema en la instalación o en un panel o entre dos paneles para que podamos generar un incendio de proporción, ¿ya? En general, digamos, prácticamente el 50% de los incendios ocurridos en plantas fotovoltaicas es originado, digamos, por arco eléctrico, ¿ya? La mayoría de estas fallas son originadas por arco eléctrico. De este 50% de fallas que ocurren por arco eléctrico, prácticamente el 40% conlleva un daño parcial o total de la edificación. Es decir, casi un 25% de todos los incendios que ocurren en plantas fotovoltaicas van a generar, digamos, un daño catastrófico, como se ve acá en la imagen. Eh, Obviamente, cuando tenemos una planta a piso, generalmente no confluye, digamos, con ningún tipo de instalación aledaña, entonces el daño estructural en ese tipo de proyectos obviamente va a ser menor que una planta a techo. Como pueden ver acá, casi el 70% de las fallas por arco eléctrico digamos, en una techumbre va a generar una falla estructural porque obviamente al estar el panel en la techumbre, basta con que se prenda un panel para que ya empiece a afectar la estructura de la edificación. En cambio, en el suelo, en general solamente se quema la planta, lo cual obviamente va a significar la pérdida del activo. O sea, no nos preocupa solamente que se queme la edificación, obviamente es un daño casi irreparable, pero también nos preocupa que no perdamos el activo que en el fondo nos está generando ingresos, como es la planta solar, ¿no es cierto? Entonces, queremos evitar a toda costa que ocurra este tipo de fallas. Bueno,
Para extinguir los arcos eléctricos tenemos dos formas. La primera de ellas, como lo vimos en el video anterior, es separando los conductores. Entonces, cuando se separan los conductores, obviamente va a dejar de fluir la energía a través de ellos y así se va a interrumpir el flujo y el arco eléctrico. Obviamente, a nivel de corriente continua y en una planta solar en la práctica va a ser prácticamente imposible y aunque se pudiera, es extremadamente no recomendado hacerlo porque obviamente va a ser bastante peligroso. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es interrumpir el flujo de corriente, esto a nivel eléctrico, ¿no es cierto? Y de esa manera es una forma mucho más segura de realizar este tipo de intervención. Y esto es algo que se puede hacer a nivel de inversor y es lo que hace en el fondo la protección AFCI. Bueno, a nivel de sistemas fotovoltaicos tenemos tres tipos de arco. El más común es el arco en serie que ocurre entre, digamos, en un string, por ejemplo, cuando tenemos dos paneles conectados. Entre estos dos, digamos, entre esta conexión, es posible que haya algún tipo de deterioro, ya sea porque hay algún animal que aplastó el cable, puede ocurrir que el cable está aplastado, falla en el conector MC4, ¿no es cierto? O un error de la conexión. Muchas veces tenemos plantas, no sé, de 500 kilos, de 300, que tienen muchos paneles conectados en serie y más de alguno obviamente podría eventualmente quedar mal conectado o podría tener alguna falla en el conductor o falla de fabricación del conductor que me podría generar un arco en C. Otro tipo de falla o otro tipo de arco es el arco en paralelo, que en este caso es poco común que ocurra porque obviamente tiene que digamos, tiene que estar el cable positivo y negativo de dos strings distintos, ¿no es cierto? Entonces, esto es poco probable que ocurra porque eh, tendría que pasar que esté activado el arco en un string y al mismo tiempo esté habiendo un arco en el otro string y obviamente el inversor en general eso lo va a detectar. Eh, pero es posible que pase y de hecho el arco en paralelo es mucho más, digamos, destructivo que el arco en serie. Y luego tenemos el arco en tierra, el arco a tierra, que se produce entre un string y obviamente el sistema de puesta a tierra. Y esto pasa cuando hay problemas o daños en el aislamiento de los conductores. Bueno, como les comenté anteriormente, este tipo de fallos puede pasar por distintas causas. Puede haber problemas entre conductores, ya sea por el tipo de cable que se utilizó. Muchas veces al utilizar un cable subdimensionado o sobredimensionado, perdón, eh, puede generar que el flujo de corriente vaya deteriorando este alimentador y a la larga va a generar también un arco eléctrico, problemas en los módulos fotovoltaicos, en los conectores de corriente continua, como les mencioné, falló el crimpado del MC4, eh, cuando se conectan distintos tipos de conectores en un mismo string, eh, los cables de corriente continua también que tengan problemas de instalación, ¿no es cierto? Y también un dato relevante es que más de un 75% de los incendios podrían evitarse con buenas prácticas de instalación. Entonces, si a eso le sumamos también que ocupamos materiales de calidad y tenemos inspecciones, además de equipos que están preparados para detectar este tipo de anomalías, podríamos evitarnos en el futuro muchas fallas catastróficas a nivel de nuestras plantas fotovoltaicas. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de la región. Acá tenemos un caso que es bastante emblemático en Brasil, acá en Minas Gerais. Está en una planta comercial industrial, como se puede ver, hay bastantes paneles comprometidos, pero se quemó esta parte de la planta, ¿no es cierto? Todo esto fue
a partir de una falla en un panel fotovoltaico, en el cual se presume que fue por un arco en corriente continua. Obviamente, esto al estar en una techumbre y al ser digamos, un, una energía, digamos, tan alta que se generó, obviamente acá se derrumbó toda esta parte de la industria y todos sabemos, sobre todo en estos proyectos comercial industrial, que que no es solo que se haya quemado la estructura, sino que eso conlleva a que nuestro cliente o su cliente, ¿no es cierto?, eh, pierda tiempo de producción, lo cual es probablemente mucho más valioso que la misma planta o la edificación. Entonces, una propuesta de valor para nosotros y ofrecer productos con protección a FCI es esto mismo, sobre todo para este tipo de clientes. Luego tenemos otro ejemplo también en Brasil, que por suerte este ocurrió a primera hora del día y de esta manera no hubo ningún afectado, digamos, de civil, entonces de esa manera eh, se pudo, digamos, extinguir con éxito este catástrofe, ¿no es cierto? Bueno, pasando a lo que es la AFCI de Goodwill, tenemos esta protección, ¿no es cierto?, que está integrada en todo nuestro portafolio de inversores hasta 125 kilos. Pero, ¿qué es la FSI? Como vimos anteriormente, esta protección eh, viene, digamos, a interrumpir este flujo de corriente en corriente alterna y por ende cancelar todo lo que es la generación en corriente continua. Esto se encarga de detectar y extinguir, obviamente, este arco eléctrico. Entonces, ¿cómo lo detecta? A través de, digamos, esta protección va censando, digamos, cualquier anomalía a lo largo de todos los strings, ¿no es cierto? Por defecto, esta protección viene desactivada, pero si es que se requiere, obviamente es lo recomendable, se activa y lo que hace va a hacer, va a detectar y cuando encuentre una anomalía, que es lo que vamos a ver ahora, va a interrumpir el flujo de corriente alterna y de esa manera va, por consiguiente, a interrumpir la conversión de corriente continua alterna. Entonces, de esa manera es como lo que vimos anteriormente, de separar los conductores o de interrumpir el flujo de corriente para extinguir este arco en corriente continua. Bueno, acá tenemos un poco la topología de cómo es la identificación de estos arcos eléctricos. Cuando tenemos digamos, una corriente continua normal, ¿no es cierto? Vamos a tener ciertos pulsos de intensidad de corriente, que es lo que vemos acá en esta primera foto, eh, en la cual cada cierta frecuencia, ¿no es cierto? Vamos a ir teniendo estos pulsos de corriente, ¿ya? Cuando se genera un arco eléctrico, eh, vamos a seguir teniendo esta frecuencia de conmutación a cierta intensidad de corriente, pero va a empezar a haber un ruido, digamos, en el espectro que le va a decir al inversor, o el inversor va a deducir por sí mismo, que podría ser eventualmente una falla de arco eléctrico. Ya después, cuando el arco eléctrico es continuo, es decir, si el arco eléctrico no se extinguió, obviamente la protección de Goodwill no va a dejar que el sistema pase de esto, pero si es que no cuenta el sistema con protección FCI, obviamente el inversor va a generar un ruido espectral de este tipo. Entonces, como pueden ver acá, tenemos mucha interferencia y, y en el fondo esto es lo que nos dice, y le dice al inversor que está en presencia de un arco eléctrico en corriente continua. Bueno, Lea- entonces cuando... Sí, Leandro, tenemos una pregunta que creo que es importante que respondas en este momento. En inversores de más de 125 voltios de potencia, ¿tienen AFCI los inversores o tienen una AFCI externo?
Sí, mira, de momento ese tipo de inversores que, bueno, para contextualizar, nuestra línea de inversores String llega hasta 125, pero después tenemos otra línea de productos que es la de Utility, que ya hay inversores de 250 hasta 350 kilowatts. Esos inversores actualmente están en proceso de incorporar la protección FSI, por lo tanto, de momento, ese tipo de productos tiene que contar con una protección externa. Mm. Los inversores de Goodwill con AFCI detectan los tres tipos de arcos, serie, paralelo Sí, y a tierra. sí, detectan como les mencionaba, bueno, tenemos esos tres tipos de fallo, pero el inversor va a detectar esto, ¿no es cierto? Va a detectar la anomalía en el circuito y el inversor no va, digamos, a discriminar si es por serie o por paralelo o por falla a tierra. El inversor va a detectar esta anomalía en el sistema y automáticamente va a interrumpir el flujo de corriente. Yo creo que podemos avanzar, Leandro. Ya. Bueno, aquí también recalca lo que les mencioné anteriormente. Cuando ya el inversor detecta una anomalía en cualquier string o conexión del sistema, como acabo de mencionar Adriana, ¿no es cierto? Respondiendo ahí a la consulta, el inversor no va a discriminar qué tipo de arco es el que se está generando. El inversor solamente va a detectar la anomalía en el espectro, digamos, de intensidad de corriente y cuando detecte una curva característica de arco, este pasa automáticamente a modo fallo, como dice acá. Entonces, de esa manera el inversor se va a desconectar, va a dejar de generar, obviamente, energía. Y eso es importante, como lo voy a mencionar a continuación, porque si tenemos una protección FSI que no es precisa, podría eventualmente entregarme falsas alarmas de arco eléctrico. Entonces eso va a conllevar que yo tenga que ir continuamente ante falsas alarmas a prender el inversor, obviamente, a terreno. Porque claro, cuando el inversor entra en modo fallo, la única forma de volver digamos, a volverlo a hacer en funcionamiento es ir y verificar que esté todo en orden, digamos, o sea, ir a revisar dónde está ocurriendo el arco eléctrico, corregir y de ahí volver a encender el inversor y que el inversor no detecte esta anomalía y vamos a poder volver a funcionar, eh, digamos, de manera como hemos funcionado hasta ese momento. En cambio, si tenemos una falsa alarma, vamos a tener que repetir ese proceso, ¿no es cierto? Hacer ese mismo proceso, pero ante una falsa alarma. Entonces, no es lo ideal. Bueno, nuestra protección FCI cumple los más altos estándares de calidad, cumple, digamos, las normativas ya sea americana, europea, prácticamente, digamos, la mayoría de los países del mundo nos piden estas dos normativas que es la IEC y la UL 1699. Acá en Chile, por ejemplo, se pide la IEC 63027 y en muchos países también. Y en otros países también van a pedir esta otra normativa UL. En Sudamérica, para ir contextualizando a los países vecinos que quizás actualmente no es un tema, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en estos países de momento no es obligatorio la protección a FCI, pero en países ya como Brasil, Colombia y Chile, que en Chile me voy a detener un poco porque tuvimos una problemática que sería bueno también comentarlos para los países en los que no hay actualmente regulación, ¿no es cierto? Para que nos pongamos o nos antepongamos a que eventualmente en el futuro vamos a tener una regulación, ¿ya?
Entonces, estos son los tres países que de momento tienen una exigencia con la protección FCI, y el más reciente de ellos fue acá en Chile. ¿Ya? Entonces, por eso me iba a detener un poco acá, porque, bueno, acá en Chile tuvimos un tema que, bueno, acá me imagino si hay gente de Chile ya lo sabe, pero bueno, a fin del año pasado, digamos, el 30 de diciembre, digamos, se promulgó esta instrucción técnica RGR número 2 del 2024. En esta instrucción técnica, para contextualizar a los países vecinos, ¿no es cierto? Es básicamente una instrucción técnica para todas las instalaciones fotovoltaicas, o sea, me- donde me dan los requerimientos de qué conductores tengo que usar, qué tiene que cumplir el inversor para que sea certificado, ¿no es cierto? Una instrucción técnica. Pero en esta instrucción técnica no estipulaba desde cuándo iba a comenzar a exigirse que el inversor tenga digamos, la certificación internacional que cuenta con protección FCI. ¿Ya? Solamente decía el inversor requiere protección FCI, pero no decía que los inversores certificados previamente iban a ser válidos o no válidos. Entonces, ahora en abril se lanza una resolución exenta que dice que en 60 días hábiles todos los inversores que estaban certificados iban a dejar de estar certificados. ¿Ya? Entonces esto fue una problemática sobre todo para los distribuidores, porque obviamente habían, hasta el momento, o algunos países se vendía la protección FCI opcional. Entonces habían distribuidores que tenían stock sin FCI y les daban solamente 60 días para poder liquidar ese stock, lo cual obviamente en muchos casos iba a ser imposible. Entonces, por eso, un poco recalcar lo importante de contar con este tipo de protecciones, sobre todo, como les mencioné, en países en los que actualmente no se exige, porque muchas veces, y la mayoría ya lo debe saber, que este tipo de normativas se lanzan de un día para otro y muchas veces quedamos sin margen de acción, como en este caso. Actualmente, obviamente, ya se están tramitando, obviamente, extender este plazo, pero aún no hay nada oficial y el plazo ya pasó. Entonces, estamos muchos instaladores, distribuidores, con la incertidumbre de qué va a pasar con este stock, se va a poder vender, se va a poder certificar la planta, ¿no es cierto? Entonces, es un problema, y más que un problema de cómo vamos a vender este stock, también es un problema de seguridad, porque como vimos ya a lo largo de la presentación, eh, la protección a FCI no es como un, digamos, algo que se le ocurrió simplemente pedir a las empresas certificadoras, sino que es algo que puede evitar una falla crítica en nuestro sistema. Entonces, es para también ir haciendo mente de que ojalá vamos incluyendo este tipo de productos en nuestro portafolio, ¿no es cierto? Para diferenciarnos de la competencia y ofrecer, digamos, calidad y seguridad. También para los clientes de Chile, y esto para ir cerrando este tema de legislación, ¿no es cierto? Mencionar que ya todo el portafolio de Goodwe está certificado con los últimos requerimientos de FCI. Somos digamos, el primer fabricante en Chile que ya tiene todo su portafolio certificado, así que eso también está bastante bueno. Y eso con esta parte. Bueno, como les mencionaba, Leandro, perdóname, tengo dos preguntas más. En caso de actuación de AFCI del inversor, se identifica y corrige la falla, hay que realizar un procedimiento para volver a operar el inversor. no, o sea, el inversor va a estar en modo falla, y bueno, si el instalador va y prende el inversor, le va a dar modo falla automáticamente de nuevo. La idea es que ahí obviamente se haga un comisionamiento,
un mantenimiento de la planta para poder detectar dónde ocurrió esta falla, corregirla, y ahí el inversor van a poder volver, digamos, a encender. Si el inversor ahí ya no detecta ningún tipo de falla, va a funcionar con normalidad. Tengo otra pregunta de nuestros asistentes. Entiendo que el inversor al detectar el arco entra en fallo y se apaga dejando de generar, pero entiendo que el módulo fotovoltaico sigue generando. ¿Cómo se interrumpe la generación del módulo? Es como cuando uno limita el inversor, ¿no es cierto? El inversor uno lo puede limitar desde AC por estos típicos sistemas de limitación de inyección, y en el fondo, al dejar de realizar la conversión de energía, va a interrumpir el flujo de corriente continuo. Entonces, de esa manera se interrumpe y va a dejar de fluir corriente a través de ese sistema. Hay una pregunta más. Quieren saber si Goodwe va a comercializar los interruptores de AFCI en las propuestas de venta. No entendí esa pregunta. O sea, la protección no se vende por separado, sino que el inversor viene con la protección incluida. O sea, en algunas excepciones, por ejemplo, acá en Chile, que obviamente tuvimos como esta eventualidad, se va a facilitar, digamos, para nuestros clientes, obviamente, el repuesto, pero no es algo que se haga, ¿cierto? O sea, se vende el inversor con AFCI o sin AFCI. Bueno, acá en Chile, Colombia y Brasil ya no se vende sin AFCI, pero en los otros países va a seguir siendo opcional como es hasta el momento, pero el repuesto no se vende por separado porque en muchos inversores viene el repuesto soldado a la placa, por ejemplo, entonces no es factible como eh, venderlo por separado. No más preguntas por ahora. Entonces, bueno, tenemos estos tres casos de inversores que obviamente no son Goodwill, que obviamente en primer caso tenemos un inversor sin FSI, que en este caso, como ya lo comentamos, en este caso no vamos a tener ninguna interrupción del circuito, del sistema en caso de haber una falla de arco, entonces acá simplemente el arco se va a propagar. También está la solución externa, que obviamente en este caso va a ser más costoso. En sistemas residenciales, una protección externa vale prácticamente lo mismo que un inversor. Entonces, muchas veces acá el CAPEX se nos va de las manos. Y lo que les comentaba también anteriormente es un inversor con la protección FCI que sea imprecisa. Porque muchas veces el inversor podría intuir que vamos a tener una falla de AFCI, pero es una falsa alarma. Entonces, eso conlleva que haya que ir, que haya que gastar horas hombre en ir a revisar la instalación, ver que esté todo funcionando en orden, para después volver a hacer funcionar. Entonces, en esto se nos puede ir 1 o 2 días, ¿no es cierto? Entre que detectamos la falla y la corregimos. Entonces, son 2 días de generación que en un inversor con una AFCI que no es precisa, nos van a ir costando, digamos, eh, tiempo de generación y obviamente nuestro reintegro económico de la inversión. Entonces, la protección Woodby, en resumen, nos va a dar una detección de alta precisión. Obviamente, nos va a evitar que tengamos incendios, nos va a salvar vidas de personas, obviamente, si hay un incendio y justamente hay un arco eléctrico en una industria, por ejemplo. Otro dato importante es que es más probable que haya una falla de arco en escenarios de mayor irradiación, es decir, cuando estamos en horario de generación. Entonces, muchas veces en las industrias, donde está la gente trabajando, obviamente a mediodía, cuando tenemos mayor generación, es un escenario favorable para un arco eléctrico. Entonces, obviamente, si es que evitamos este tipo de falla, vamos a poder eventualmente también salvar la vida de esta gente. Ahondando un poco en la AFCI de Goodby, eh, actualmente se ha realizado una comparación con esta certificación UL 1699,
que es la que se usa actualmente en Estados Unidos, donde tenemos dos escenarios de evaluación. Uno es el tiempo de actuación de la protección y otro es la energía mínima para la actuación de la protección. Entonces, como pueden ver acá, estamos muy por debajo de lo que exige la certificadora, ¿no es cierto? Esta norma, por ejemplo, el tiempo de activación nos exige que sea menor a 2,5 segundos, en cambio la AFCI de Woodward se activa en menos de 0,4 segundos. Lo mismo que la energía, nos pide 750 joules de activación y Woodward se nos activa la protección a los 60 joules. Esto también se ha hecho pensando en que obviamente no queremos que en nuestro sistema se vea, digamos, deteriorado por una falla de arco. O sea, con estos periodos de activación y con esta energía de activación, prácticamente no nos vamos a dar cuenta dónde está la falla. Nuestro sistema no va a sufrir prácticamente ningún deterioro por el arco generado. Entonces, es un poco tener este amplio margen con respecto a la norma. Podemos La FCI completar de un par de preguntas, Leandro, o al final. si es relacionado, démosle. Em, bueno, acá dice que no les queda claro si los inversores de Goodwill que se han estado vendiendo en Chile tienen o no la protección AFCI. A eso habría que revisarlo a nivel de distribuidor, porque, claro, cuando no era obligatorio se vendía como opcional y claro, ahí hay que revisar si es que el equipo específico va a tener o no FCI, porque hay distribuidores que compraban con protección, otros sin protección, o algunos modelos con protección, otros modelos sin protección, y eso hay que revisar caso a caso. Pero El ahora, o sea, sistema, desde que está, digamos, la normativa, todo se vende con protección FC. el sistema AFCI en un inversor off-grid solo funciona en el tramo de paneles a inversor en CC de inversor a casa en AC, pero del utility al inversor, ¿con qué se protege? ¿Me puedes repetir la pregunta? El sistema AFCI en un inversor off-grid solo funciona en el tramo de paneles a inversor en CC, de inversor a casa en AC, pero del utility al inversor, ¿con qué se protege? De utility al inversor. Es que en AC, como les mencioné anteriormente, no hay, digamos, una, digamos, una probabilidad de que ocurra un fallo por arco, ¿no es cierto? En general, el inversor es lo que se preocupa en la instalación fotovoltaica es de digamos, del proyecto fotovoltaico y no, digamos, del proyecto en AC, porque el inversor obviamente va a estar conectado en un punto del sistema, pero no puede estar, digamos, censando cada parte del sistema en AC, ¿no es cierto? Porque el inversor se hizo para convertir la energía de corriente continua alterna y lo que se va a encargar de censar va a ser su lado, digamos, de la pelota, como se dice coloquialmente. Entonces, para escanear, digamos, el lado AC, obviamente ahí habría que poner una protección en el sistema, como se colocan las termopolares, ¿no es cierto? Eso ya es parte de otro circuito. Para inversores de inversiones de potencia superiores a 125 voltios debemos instalar una protección AFCI externa. Sí, de momento sí, si es que la requieren. En Chile, no se por ejemplo, en Chile no se menciona en ese tipo de proyectos si se requiere o no protección FCI de momento, pero obviamente siempre va a ser recomendable, aunque no se exija a nivel normativo, eh, incluir este tipo de protección por lo que ya vi. Los modelos actuales quedarán fuera de la norma en Chile, por ejemplo, GW 3000 XS30. No, no, como les mencioné, todos esos modelos
hasta que se implantó esta norma en Chile, se vendían con AFCI opcional. O sea, muchos modelos de versiones anteriores ya incluían AFCI o AFCI opcional y dependía del distribuidor si lo compraba o no con la AFCI incluida. En estos casos, todos estos modelos tienen protección AFCI, entonces habría que revisar ahí a nivel de distribuidor si se adquirió con AFCI o sin AFCI. Pero como les comenté también, en el caso específico de Chile, estamos viendo para incorporar, digamos, esta protección a los stock existentes de inversores que no cuenten con protección AFC. Vale, Alejandro. Como los inversores de Goodwill ya tienen un disyuntor AFCI incluido, esto indica que no necesitaré incluir una AFCI. Claro, ya con la protección del inversor basta para estar dentro de la norma, por ejemplo, en Chile y en Colombia y en Brasil. Si el cortocircuito entre polos se da antes del inversor, es decir, en el cableado, ¿no se puede evitar? En el cableado en AC, no. En el cableado en corriente continua, sí. O sea, el inversor va a detectar cualquier tipo de anomalía, pero en corriente continua. Lo que, como mencioné, lo que ocurre en AC, digamos, aguas abajo del inversor, ya es tema del circuito en AC, que es otro proyecto, ¿no es cierto? No es parte del proyecto fotovoltaico. Gracias, Leandro. Pues por ahora no hay más preguntas. Ya. Entonces, la FCI 3.0 de Woodby básicamente es 3.0 porque tiene tres dimensiones de escaneo. Tenemos el hardware que es desarrollado por ST Microelectronics, que es de los top a nivel mundial en desarrollo de controladores, ¿no es cierto? Y nos entrega, digamos, todo lo que requerimos para poder tener estos estándares de calidad de nuestra protección FCI. Luego tenemos un software de Woodward que es capaz de ir identificando, digamos, los distintos arcos en serie en las distintas conexiones del inversor. Y luego está este sistema de inteligencia artificial que obviamente va a incorporar un machine learning porque va generando con el pasar del tiempo, obviamente digamos, cuando va generando distintas veces el sistema sus fallas, ¿no es cierto? O cualquier tipo de anomalía que haya. Todo esto va a ir quedando registrado y de esta manera vamos a ir evitando que se generen falsas alarmas por arco eléctrico. Esto asegura que vamos a tener, digamos, una tasa cero de falsas alarmas, es decir, cada vez que nuestro inversor quede en estado de stand-by o en estado de fallo por protección FCI, va a ser porque efectivamente hubo una falla de arco en corriente continua. Bueno, aquí también está lo que les mencioné, un poco para complementar lo de adquirir la FCI. Muchas veces esta protección viene, digamos, acá en la placa soldada, entonces por eso no es como llegar y poder adquirir esta protección e incorporarla al inversor, que obviamente cuando uno abre el inversor y empieza como a irrumpir en la misma placa, también hay un tema ahí con la garantía. Entonces, la idea es que se adquiera desde fábrica el inversor con AFCI incluida y así nos evitamos, digamos, todo este tipo de problemas en el futuro. Para configurar la protección AFCI, esto se puede realizar a través de la pantalla en los inversores que dispongan de ella o a través de la aplicación SolarGo. Entonces, en la aplicación les va a realizar acá o les va a aparecer este display, ¿no es cierto? En el cual básicamente tienen que activar la protección y va a quedar eh, activada para todo el sistema. Bueno, aquí tenemos nuestra certificación FCI. Básicamente todos nuestros productos están certificados por la ISO 63027 a través de TÜV Rheinland. Casi todo el portafolio. De hecho, aquí está el modelo que recién preguntaron, modelo XS30.
tiene ya la certificación FCI, así como todo el portafolio actual. Y acá también hay un white paper que se desarrolló en conjunto también con TUV, donde explica en mayor detalle cómo es que funciona esta protección, los márgenes, digamos, del certificador con respecto a la norma y cómo es la actuación de esta protección en Guppy. Entonces, es bastante interesante también revisarlo. Entonces, ahora para ir finalizando, vamos a pasar rápidamente a ver todo el portafolio que tenemos con protección FCI y de ahí damos un poco más de espacio para alguna otra pregunta que vaya quedando. Entonces, bueno, tenemos nuestra línea monofásica, que tenemos inversores desde 700 watts hasta 10 kilowatts. Aquí vamos a ir dependiendo según la cantidad de MPPT, ¿no es cierto? Y la corriente de entrada por MPPT. ¿Ya? O sea, todos estos productos ya cuentan con FCI. eh, en algunos países, como dice acá, va a ser opcional, pero en los tres países que vimos anteriormente, Brasil, Colombia y Chile, esto ya es sí o sí. O sea, ya no se deberían poder comercializar este tipo de productos sin protección AFC. Luego en línea trifásica tenemos desde 4 kilowatts inversores en la línea CDT y hemos ido evolucionando con productos ya hasta 40 kilowatts en formato comercial y luego ya pasando a los que son inversores ya comercial industrial hasta 125 kilowatts. Como les mencioné también, este es el inversor más grande actualmente que tenemos en este segmento. Como para ir adelantando un poco, se está trabajando un modelo de 150 kilowatts, que ahí vamos a tener que modificar lo que les mencioné porque ahora va a ser hasta 150 el portafolio de productos que va a estar con AFC. ¿Ya? Esto en la línea on-grid. Luego tenemos la línea híbrida, que como vimos al comienzo de la presentación, estos son los productos más desarrollados por Woodby, que tienen una tecnología mucho más madura. En este caso tenemos la línea monofásica ESG2, que ahí tenemos potencias desde 3 hasta 6 kilowatts. Las baterías también son fabricadas por Woodby. En este caso tenemos la Lynx A y la Lynx U. En este caso son dos baterías de 5 kilowatt hora, donde la diferencia entre una y otra va a ser su grado de protección IP. Esta Lynx A está pensada para interiores y la Lynx U está pensada para exteriores con IP65. Otro dato adicional con la Lynx U es que tiene un dispositivo de supresión de incendio, que básicamente esto funciona a través de un aerosol, que cuando se genera el más mínimo, digamos, sobrecalentamiento, se activa y va a extinguir inmediatamente esta llama que se vaya a generar. Luego está el ES Unique, que también es una línea monofásica, pero hasta 12 kilowatts. Esta, a diferencia de la anterior, tiene una entrada para generador diésel, ¿ya? Tiene 12 MPPT y funciona con las mismas baterías. Algo también bueno de Goodby es que transparentamos en todos nuestros inversores y baterías la compatibilidad. Entonces la compatibilidad siempre sabemos que es un tema complicado con algunos fabricantes, ¿no es cierto? Pero acá tenemos homologación con distintas marcas como BYD, Dynes, Pylontech, para que nuestros inversores puedan ir funcionando con distintas marcas de batería. El funcionamiento para nuestros equipos híbridos no se requiere ningún dispositivo adicional para poder alimentar cargas de backup. ¿Ya? Es decir, el inversor va a tener dos salidas en AC, una para la red y una para cargas de backup. Entonces, cuando tengamos un corte de alimentación desde la red, vamos a estar automáticamente alimentados por ya sea el almacenamiento o por digamos, por los paneles. Este tiempo de conmutación es nivel UPS menor a 10 milisegundos. ¿Ya? Dentro de esta misma línea también están los flex,
que este es un inversor el cual se adquiere a un valor menor que este inversor híbrido, pero es el mismo equipo. Y después, después del paso de un tiempo y con la activación simplemente de un código, podemos tener nuevamente lo que es el almacenamiento. Algo bueno de este modelo con respecto a un on-grid es que igual nos va a ofrecer la versatilidad de tener una salida de cargas prioritarias. Es decir, si tenemos un corte de electricidad en un horario en el que tengamos generación solar, vamos a poder alimentar nuestras cargas a pesar de que no tengamos baterías. Obviamente vamos a tener que estar a un voltaje menor del que estén los paneles, pero de la misma manera nos va a permitir esa versatilidad. Bueno, acá están los trifásicos. En la línea ET tenemos inversores desde 6 hasta 15 kilos. Estos funcionan con la batería Lynx D, módulos de 5 kWh que se pueden apilar hasta 40 por sistema. Y la línea un poquito más grande ya, LT de 15 hasta 30 kilowatts, que en este caso se usa la batería Home F, módulos de 3,2 kWh que nos permiten realizar sistemas hasta 28,8 kWh. Y finalmente tenemos este equipo que ya es el más grande de momento, y obviamente con AFSI, que es LT de 40 y 50 kilos. Actualmente se está trabajando en una nueva versión de este producto que va a tener potencias de 80 y de 100 kilos. Entonces vamos a poder tener proyectos mucho más grandes. Estos, todos estos productos híbridos se pueden paralelizar bueno, obviamente desde 2 hasta 10 unidades dependiendo del modelo y nos va a permitir poder hacer sistemas de microredes inteligentes, poder alimentar proyectos bastante grandes, en este caso, por ejemplo, proyectos de 500 kilos de almacenamiento, y en este caso utilizamos la batería INC, que estas son torres de hasta 156 kWh, donde podemos realizar sistemas de hasta 3 torres en paralelo, es decir, sistemas de 468 kWh, ¿no? Entonces, eso un poco con el portafolio. El portafolio obviamente es más amplio que esto, pero como esta era una presentación enfocada en lo que era AFSI, hicimos una reducción un poco a los modelos principales. Y bueno, acá ya para finalizar, nos vamos dejando acá con todos nuestros distribuidores actualmente en Sudamérica, para que puedan acá escanear este código QR y poder ir contactándolos en caso de que tengan cualquier requerimiento o dudas sobre productos. Y finalmente, invitarlos a esta nueva edición de Goodway Plus, que es el 4, 5 y 6 de agosto. Para los que no saben, Goodway Plus es un programa de capacitación que ofrece Goodway. Está principalmente enfocado en instaladores, donde, como en este caso, son jornadas de 3 días, generalmente en horario después del trabajo, ¿no es cierto? En este caso, 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m., ¿no es cierto? Donde vamos a ver distintos conceptos de energía solar, de nuestro portafolio, de buenas prácticas de instalación, de cómo funciona nuestra postventa, y finalmente se realiza una prueba para todos los asistentes, donde si aprueban esta, digamos, con, ahí me pueden corregir, sobre un 70% digamos, del cuestionario aprobado, pasarían a ser automáticamente instaladores de Goodway Plus. Y todos los inversores que tengan 5 años de garantía van a poder pasar a tener 10 años solamente con tener esta certificación Goodway Plus. Entonces los invitamos a inscribirse acá a través de este código QR. Esto no tiene costo y es online, así que es una súper buena oportunidad para ustedes como instaladores de poder contar con esta certificación y
y de esa manera darle una propuesta de valor a todos los proyectos que vayan realizando. Así que eso sería por hoy. No sé, Adri, ahí si tenemos alguna otra Sí, consulta. Leandro, hay algunas preguntas que surgieron. ¿Se puede conectar toda la carga en el puerto de backup o de emergencia? ¿Cómo? ¿Se puede conectar toda la carga en el puerto de backup o de emergencia cuando termina? Sí, es posible solamente utilizar esa salida. Entonces, obviamente esa salida va a estar conectada cuando tengamos red o cuando no tengamos red y todo lo que esté alimentado por esa carga va a quedar alimentado cuando estemos en modo backup. Obviamente, Tenía, perdón. cuando estemos en modo backup o cuando dimensionemos el sistema, va a haber que considerar eso en cuanto al almacenamiento, pero sí se puede. Teniendo la protección AFCI incluida en los inversores de Goodwill, es necesario complementar esta protección AFCI con dispositivos Rapid Shutdown para extinguir el arco eléctrico de C. Eh, Algunos inversores Goodwill van a empezar a incluir este dispositivo también adicional a lo que es la FCI, pero claro, siempre es recomendable mayor seguridad porque a pesar de que esta protección nos asegura que no se va a generar ningún tipo de arco, es decir, va a detectar el arco cuando recién está comenzando y no cuando ya sea, digamos, un arco propagado, siempre es bueno incluir, o es una buena práctica de instalación, incluir este tipo de protección. Los inversores de Goodwill híbridos pueden funcionar en modo on-grid sin tener baterías o son necesarias para que funcione. Pueden Sí, generar pueden solo funcionar. con los paneles si no hay ni red ni batería. Sí, como mencioné, específicamente en el modelo Flex, que es básicamente el mismo modelo que el híbrido convencional, sí es posible funcionar sin baterías en modo backup. Es decir, cuando no tenemos red, podemos funcionar sin baterías, pero obviamente ahí tenemos que estar cuidando el voltaje de nuestras cargas, porque obviamente vamos a estar solo con paneles, no sé si es las 4 de la tarde, que ya tenemos poca generación, poca atención. eh, si conectamos mucha carga, probablemente se nos caiga el sistema, pero de que se puede, se puede. La última, para cerrar. ¿Cómo puedo diferenciar un XS30 que cuenta con AFSI de un XS30 que no lo tiene? Digamos, en la caja del inversor aparece. ¿Ok? No hay más preguntas, Leandro. Entonces, pues no siendo nada más, quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron hoy desde diferentes países de la región. Muchas gracias por estar en este webinar que es muy importante para todas las personas que están en el medio de los proyectos solares. Y próximamente les vamos a estar comunicando una nueva edición del webinar. De nuevo, reforzar la comunicación, invitarnos a nuestro Goodwill Plus que se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto para que por favor se inscriban. Y recuerden que este es un entrenamiento certificado que ofrece Goodwill. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias a todos por asistir. Chao, chao. Espera por fin. Ah, no. Vale, voy a terminar acá. Listo. Vale, perfecto. Fue buenísimo.